Buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de segundo grado. Siendo hoy 28 de mayo del año 2021, iniciamos esta primera sesión de clase. Y por acá pues vamos a tener un nuevo tema a desarrollar. Sin embargo, vamos a hacer una especie de feedback de lo que hemos estado tratando en literatura de segundo grado. Hemos estado con el tema de lo que ha sido la literatura medieval, esa literatura genuina, espiritual, y hemos mandado actividad domiciliaria de evaluación 1, el cual ya debes haber realizado. Estuvimos también hablando del cantar del music. Un momentito. Hemos asignado también actividad evaluativa, o sea, actividad domiciliaria número 2 del cantar del music. Hemos estado hablando acerca de Jorge Manrique con su Coplas a la muerte de su padre, y también hemos dejado actividad domiciliaria número 3 con respecto al tema de las coplas a la muerte de su padre. De esta misma manera estuvimos en el tema de Fernando de Rojas con La Celestina, y dejamos actividad evaluativa, actividad domiciliaria número 4 en referencia a La Celestina. De igual manera estuvimos hablando en la clase pasada del Renacimiento. Hablamos del Inca Garcilaso de la Vega y dejamos actividad evaluativa número 5, actividad domiciliaria número 5, y hoy nos vamos a ubicar en la página 21 porque vamos a hablar de Fray Luis de León, y para ello vamos a utilizar nuestro material bien. Vamos a tener el tema de Fray Luis de León y vamos a analizar este personaje muy interesante dentro de la literatura de segundo grado. Bien, este paisaje que te ves a fondo, este es un paisaje. ¿Qué te inspira ese paisaje? Vamos a ver qué te inspira ese hermoso paisaje que tienes en tu pantalla, ¿verdad? Mira, un riachuelo, una fuente donde corre un río. Por allá tenemos unas bancas, una vegetación colorida. Imagínate el sonido de la cascada corriendo por ese riachuelo, los pajaritos cantar. Pero, ¿qué te transmite, verdad? Que transmite como una especie de paz, de tranquilidad. Pues hoy vamos a estar hablando de una obra de Fray Luis de León, y que Fray Luis de León fue un personaje muy importante dentro de lo que es la literatura de segundo grado, pero también a nivel de la literatura eh, en general. Y por acá pues vamos a ir admitiendo a los estudiantes. Y Fray Luis de León, pues nacido en Belmonte, España. Un momentito, muchachos, un momentito. Nacido en Belmonte, España, pues fue un escritor español en lengua castellana y latina. Nacido en Belmonte, Cuenca, en 1527, él ingresa en la Orden de los Agustinos de Salamanca, y en Salamanca pues estudió y después llegó a ser profesor de Sagrada Escritura. En 1572 pues fue acusado ante la Inquisición y encarcelado un tiempo por postular la primacía como profesor de exégesis de la Sagrada Escritura. Y ahondando un poquito más en lo que es este personaje, pues se le considera el máximo exponente de la literatura
ascética de lo que es el Renacimiento. Y junto con San Juan de la Cruz, una de las principales figuras de la poesía religiosa de oro. Este personaje era de descendencia judía. Él ingresó muy joven a lo que fue esta orden agustina. Estudió en las universidades de Alcalá, de Henares y de Salamanca, donde obtuvo 2 cátedras. Y de la primera, pues, fue filosofía moral y la segunda, pues, en Sagradas Escrituras. O sea, tenía las dos corrientes. Si tú te pones a analizar filosofía y lo que es teología, pues son dos cosas distintas, muy distintas, y sin embargo, pues, una muy contradictoria de la otra, ¿no? Él fue detenido, pues, como señala la lámina, él fue acusado ante la Inquisición y fue encarcelado. ¿Pero por qué fue encarcelado? Fue encarcelado durante casi 4 años, y esto fue alrededor de 1573 hasta 1576, pues a causa de un comentario al Cantar de los Cantares. El libro de la Biblia tiene un libro que se llama Cantar de los Cantares. Bueno, él hizo un comentario acerca de sobre este libro, y hizo una traducción al castellano, al castellano, pues, del texto bíblico. Y esto, pues, esto era algo prohibido, él no podía realizarlo. Entonces, por lo tanto, fue encarcelado. Imagínate que lo que hizo fue un comentario y lo llevó a la traducción del castellano, este libro. Y por esta razón, pues, fue encarcelado. ¿Qué te parece? Hoy en día muchas personas hacen comentarios xenófobos, discriminatorios, raciales, y nadie dice nada. Y él, solamente porque hizo un detallito ahí en el libro de los Cantares, pues fue encarcelado. Imagínate cómo era la época. Este señor llamado Fray Luis de León, pues fue un gran humanista de espíritu cristiano y muy buen conocedor de los clásicos latinos. Él se destacó ante todo como prosista en castellano. Su conciencia estilística, pues, manifiesta en todo lo que son sus escritos un ritmo a la cual llegó a introducir la prosa. Y bueno, destacan en este sentido, pues, muchas de sus obras. Fray Luis era un gran conocedor de la teología, claro, y especialmente la bíblica, y escribió varios comentarios en latín a diferentes libros de la Biblia. El conocimiento que tenía de las lenguas bíblicas, griego y el hebreo, pues le facilitó el acceso a los textos originales junto a otros intelectuales. Fray Luis criticó las traducciones latinas de la Biblia, que respetaban poco los textos de la versión hebrea. Además de estas obras de carácter teológico escritas en latín, Fray Luis de León escribió obras en prosa y en verso castellano. Estas traducciones que él hizo fue lo que lo llevó a estar encarcelado, como te señalé. Copia lo anterior, esto, la primera lámina, copia esto en tu cuaderno. Para ello te doy unos minutos. Esto va para apuntes de Zoom.
Bien, ahora copia lo que está en la siguiente lámina. Bien, avanzamos en la siguiente lámina. Dentro de, un momentico, dentro de sus obras, pues vamos a ver el Cantar de los Cantares, que fue el libro en que lo metió en problemas y llegó al punto de ser encarcelado. Y es que el Cantar de los Cantares es una traducción del libro de la Biblia hecha a petición de su prima, Isabel Osorio, una monja en el convento de Santi Spíritus de Salamanca. Se aparta de la interpretación propia de la época. Es un diálogo entre Cristo y la Iglesia, o entre el alma y Dios, y basándose en el texto hebreo, pues lo analiza como un diálogo de amor humano. Copia eso en tu cuaderno, por favor. Esa es la primera obra de Fray Luis de León. Bien, y tenemos acá que está el libro de Cantar de los Cantares, pues es una traducción del libro de la Biblia hecha pues a petición de su prima, donde había un diálogo entre Dios, el alma y Dios, y es decir, mantenía lo que era un análisis del amor humano. Y en un principio pues mantuvo esta traducción en secreto, pero uno de los estudiantes la difundió una vez fuera de la prisión, pues, porque esta fue la obra. Si te preguntan en el examen cuál fue la obra que llevó a Fray Luis de León a la prisión, ya sabes que es Cantar de los Cantares. Entonces, un estudiante pues se encargó de difundirla, pues era una traducción que Fray Luis había hecho y la había mantenido en secreto, pero un estudiante se la tomó y la difundió y una vez, bueno, fue preso por esto. Luego que él sale de la cárcel, pues escribió un comentario en latín llamado Explanatio in Cantica Canticorum,
donde ofrece 3 exégesis e interpretaciones diferenciadas cada uno en un capítulo literal, místico y alegórico. La siguiente obra, pues, hace alusión a la perfecta casada y está dirigida a su sobrina María Varela Osorio con motivo de su boda, inspirado en el libro de Proverbios, capítulo 31, ofrece una reflexión sobre las virtudes que han de adornar a la mujer casada. Esta obra fue considerada el manual de perfección para la mujer cristiana. Y es que la perfecta casada es la exposición, pues, de la forma en que debe dirigirse toda mujer cristiana, pero casada. Entonces, esta obra, pues, fue considerada, pues, como un manual para todas las mujeres de esa época que iban a contraer matrimonio. Luego tenemos la obra, la exposición del libro de Job, que es una traducción al castellano del texto hebreo, su preocupación por captar todos los matices del original le lleva a ofrecer la traducción literal, un comentario en prosa y una paráfrasis en verso. El libro intenta relacionar la experiencia de Job con la suya propia, a su paso por la cárcel de Inquisición. Entonces, podemos observar acá, pues, que eh, fue un hombre que a pesar de que estar preso no fue impedimento para seguir escribiendo, al contrario, lo llevó a inspirarse más. Tal es el libro de Job, que fue, si usted ha leído el libro de Job, pues es un libro bastante terrible de un personaje que sufre, pues, eh, muchos males, pero nunca negó o maldijo a Dios. La siguiente obra de Fray Luis de León, seguimos con la clase, tuvimos una ligera interrupción. Un momento, muchachos. La última obra que podemos hacer mención en las láminas es de los nombres de Cristo. El propósito del libro, pues, es la divulgación de la nueva exégesis bíblica. Para ello utiliza la ficción literaria del diálogo. 3 monjes agustinos, Marcelo, Sabino y Juliano, participan en una conversación sobre los nombres que la Sagrada Escritura da a Cristo y su significado. La obra presenta la función de la exégesis bíblica clásica, el neoplatonismo renacentista, referencias a la literatura clásica de Horacio y Virgilio y la tradición de los santos padres. Copia todo eso en su cuaderno. Bien,
Ahora vamos a avanzar a la siguiente lámina. Fray Luis toma la estrofa de la oda, porque vamos ahora a la oda de la vida retirada, pero antes de irnos a la oda de la vida retirada, pues Fray Luis tiene obra poética y es que Fray Luis de León no vio publicada su obra durante su vida. La primera edición que tenemos de su obra es la que hizo Quevedo en 1631, 40 años después de la muerte de Fray Luis León. La poesía de Fray Luis presenta tres fuentes principales: la Biblia, el humanismo y el clasicismo. Como catedrático de Sagrada Escritura, pues conoce la Biblia como el mensaje revelado de origen divino y como obra artística. De la Biblia proviene esa búsqueda de la paz y armonía interior en unión con la divinidad. Como hombre del Renacimiento, pues conoce los nuevos recursos formales de la poética italiana dentro de la tradición de Petrarca. Fray Luis escogerá una de las estrofas de aquella corriente poética, la lira, y esta la va a utilizar para expresar su pensamiento poético. Como humanista, pues beberá en la tradición clásica en varias fuentes, como el neoplatonismo y el estoicismo. Los autores clásicos también le influirán, y en especial Horacio, cuyas traducciones configuran la poética de sus poemas originales. La obra más influyente de Horacio fue Beauties Ies, o sea, Feliz aquel. En su afán, pues, de alcanzar la armonía y la paz, Fray Luis utiliza términos que fusionan un doble plano donativo. Entonces, Fray Luis también va a tomar gran parte de su léxico en los campos semánticos asociados con la naturaleza: el mar, el viento, la noche, el aire y el monte. Su oda más reconocida es Vida retirada, y aquí a continuación pues tenemos que Fray Luis toma la estrofa de la oda, una estructura poética de gran resonancia clásica y cultivo asiduo en la antigüedad. La meta radica pues en saber apreciar la presencia divina en la vida diaria, tarea tanto más dable cuanto más sencilla y virtuosa sea. La vida que tú vayas a llevar, pues si es sencilla y virtuosa, pues va a ser un poco placentera. En cierto modo, pues Fray Luis realiza su versión del tópico de Aurea Mediocritas, anhelo de buscar la felicidad con una vida sencilla pero plena, materialmente pobre pero espiritualmente rica. ¿Y que nosotros queremos en la actualidad? Queremos ser materialmente ricos y espiritualmente pobres, porque queremos más platita, queremos más bienes, queremos y queremos, pero en lo espiritual pues somos un poco pobres. Copia esto en tu cuaderno, por favor, ya vamos a adentrarnos en la obra de Fray Luis de León.
En la siguiente lámina, pues, tenemos la portada de Vida retirada de Fray Luis de León. Así con un lindo atardecer, ¿no? Yo me estoy imaginando que estoy en Arizona, por la zona Arizona. Casi sale un verso, ¿no? Sin mucho esfuerzo. Vida retirada. Y por allá en las barracas estoy yo observando el atardecer en Arizona. Un atardecer naranja, cálido, aproximándose lo que es la ventisca fría del desierto. Vida retirada la vamos a resumir como de la siguiente manera. El yo lírico presenta una alabanza de la vida retirada, y a qué hace referencia al desprendimiento de los bienes que son engañosos, esos bienes de este mundo. ¿Cuáles son esos bienes? Poder, riqueza, fama, alabanza halagadora. Si te preguntan en el examen, ¿cuáles son esos bienes engañosos que debemos desprendernos según la Oda Vida Retirada? Ya sabes que son poder, riqueza, fama, alabanza halagadora. ¿Y quién quiere tener poder? Yo quisiera tener poder, pero ¿poder para qué? ¿Qué quisieras hacer tú con el poder? Si vas a hacer cosas buenas, es bueno tener poder, pero si vas a hacer cosas malas, es mejor no tenerlo. Y aún la gente teniendo poder hace cosas terribles. Manda asesinar, acribillar, descuartizar, todo lo malo, robar. Pero también hay personas que teniendo poder hacen poco bien a la humanidad. Tal es el caso de las personas que tienen ese poder, esa influencia y hacen cosas malas en vez de hacer cosas buenas. Qué bueno sería si teniendo ese poder nosotros pudiésemos ayudar a que las personas que están en esos países padeciendo males terribles, y no me refiero al COVID, me refiero a países que han tenido una gran desgracia, que es a través de los alimentos que no les llega, el agua, los recursos, como es África. Uy, si pudiéramos tener poder para ayudar a esta gente a que no muera de hambre, a que tengan un techo donde vivir, agua que beber, agua para bañarse. ¿Sabías que allá el agua es un problema? Mientras que tú te cepillas y dejas el caño abierto, sin necesidad de utilizar esa agua, pues allá desearían tan solo tener una gotita de esa agua que tú derramas, que yo desperdicio. Entonces, pudiéramos tener poder para hacer cosas buenas, ¿ves? Ayudar a esas personas que están en la India, ayudar a países como Cuba, como Nicaragua, Paraguay, ¿ves? Ayudar países como Honduras, si lo mencioné, creo que no lo mencioné, Países Bajos que lo requieren, países como Venezuela, poder ayudarlos sin ver la tolda política, sin ver la tolda de la nacionalidad, sin ver discriminaciones, poder ayudar. Pero lastimosamente el hombre tiene el poder para controlar a su antojo. Si el poder se empleara para evitar las guerras, no tuviéramos la guerra o el conflicto bélico acontecido en estas semanas atrás con respecto a la franja de Gaza. Ahora bien, si hubiesen podido evitar muchas muertes, si hubiésemos podido tener el poder para evitar la desgracia que tuvieron las Torres Gemelas, hoy muchas personas estuvieran vivas, pero lastimosamente el hombre agarra el poder para el mal. También tenemos la riqueza, que es uno de los bienes del cual Fray Luis dice hay que desprenderse. El hombre posee riquezas, pero a veces estas riquezas
un momento, nos quedan 6 minutos de esta sesión. Estas riquezas a veces son egoístas, pero muchos dirán, pero si yo he trabajado para tener riqueza. Sí, es verdad, has trabajado para tener riquezas y para vivir bien, pero a veces las personas se llenan de tantas riquezas que no saben qué hacer con el dinero. Entonces los gastan en cosas banales, en cosas que no necesitan. Luego también lo emplean estas riquezas para financiar el mal en vez de financiar el bien. ¿Ves? Entonces, si estas riquezas las tomáramos para ayudar a través de fundaciones a los más necesitados, pues nuestro mundo sería otro, ¿verdad que sí? Si pudiésemos ayudar a las personas que tienen hambre, que de verdad han caído en la desgracia, no esas personas que están ahorita en las calles que piden y piden estando sanas, pueden trabajar, pero hay personas como los ancianos que han sido abandonados en las calles pidiendo limosna. ¿Por qué no agarrar esas riquezas y crear un sitio o fundar un establecimiento que les permita dormir, bañarse, tener las 3 comidas, sus 2 meriendas, porque son personas que cayeron en desgracia, son personas ancianas, niños, porque los niños que están en la calle no se ayudan con esta riqueza. ¿Ves? Entonces es engañoso, a eso se refiere Fray Luis. Es engañoso que digas que quieres tener poder, pero si el poder lo vas a emplear para el mal, es algo engañoso, te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo cuando agarras esta riqueza y no la siembras en bien, sino en mal, o a veces en el egoísmo de no compartir. Por otra parte, pues tenemos la fama. ¿Quién quiere ser famoso? Bueno, si usted quiere ser famoso para ser reconocido en esta vida como alguien que hizo algo bueno, chévere, no hay problema. Pero hay personas que quieren ganar fama sin importar qué dirección les lleve la fama. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que hay artistas que siendo famosos caen en desgracia? ¿Cómo así, Miss? Bueno, vamos a analizar, no voy a decir nombre, pero hay artistas que su vida la han llevado al caos. ¿Cómo? Pues antes llevaban una vida tranquila, eran personas muy buenas, cantaban, pero la fama los hizo llevar a la avaricia, los hizo llevar a tener malas juntas y malas eh, decisiones que han tomado. Por ejemplo, han caído en las drogas, ¿ve? Han caído en negocios ilícitos. Y si nos podemos analizar algunos artistas, pues vamos a conseguir algunos que estuvieron en rehabilitación por uso de drogas, otros que estuvieron presos por portes de armas y mal uso de ellos, otros que han pertenecido a bandas, otros que han agarrado la fama para realizar violaciones, ¿ve? Hacer tocamientos indebidos y entre esas otras muchas cosas. Pero no son todos, ¿no? Obviamente. También otro de los bienes engañosos que señala Fray Luis es la alabanza halagadora. Como digo yo, que te hagan la barba, que para donde tú pases te alaben. Oh, el gran Ramsés. Oh, sí, él es el mejor. Pero estas alabanzas halagadoras, Ramsés, tienen un fin: caer bien contigo, sentirse bien porque de repente tú tienes poder, de repente no tienes poder, pero tienes riqueza. O de repente no tienes poder ni riqueza, pero tienes fama y la gente se te acerca de una manera engañosa y te hace creer que sí, Lord Ramsés, y lo hacen con una intención de solamente buscar algo de ti, ¿ve? De beneficiarse. De eso hace mención
Fray Luis de León en la Oda Vida Retirada. Pero, aunque te desprenda de esos bienes, él lleva a que te ensalces como una verdadera sabiduría, el alejamiento hacia la naturaleza, oponiéndose a la ciudad. ¿Qué es lo que trae la ciudad? La ciudad trae estrés. Tú vives en Lima, yo vivo en Lima. ¿Y cómo es la capital? Ajetreada, ruidosa. Vivimos con el día a día de los precios, que si subió el pollo, que si bajó el pollo, que si en la esquina hicieron una fiesta y no nos dejaron dormir, que si pasó una marcha en contra del gobierno, que si hubo una marcha de un político, que si hubo una manifestación donde hubieron muertos, y así y no terminamos de describir lo que es la ciudad. Es una ciudad ajetreosa. Las capitales son así. ¿Qué nos lleva Fray Luis de León en su oda? Aléjate de la ciudad, entra en contacto contigo mismo a través de la paz que da la naturaleza. Si nos vamos hacia un campo, si nos vamos hacia un campo, vamos a escuchar el sonido que en la ciudad no escuchamos. En la ciudad escuchamos cuáles sonidos, los claxons, sonando de manera repetida y repetida y repetida en los semáforos. Uy, no, no, no. Y escuchamos el escándalo que arma nuestra vecina con la música y, y un sinfín de sonidos que se escuchan en la ciudad, pero ¿qué sonidos? En la ciudad no se escuchan el sonido de los pájaros, esa melodía que traen los pájaros para nosotros deleitarlo. Pues en la naturaleza, en los campos, podemos percibir más el sonido de la naturaleza que el de la ciudad. Entonces, Fray Luis nos lleva a esa vida retirada. Copia eso en tus cuadernos y ya estamos finalizando a 2 minutos la sesión de clase. Una vez que copies, por favor, desconéctate de la sesión y solicita conexión en Literatura del segundo grado, parte 2. Sí, está bien, Rancé. No te preocupes, ya marcaste tu asistencia. Usted ha demostrado en estas clases ser un buen estudiante, así que no se preocupe, ahorita estoy recién leyendo el chat. No se preocupe. Cualquier cosa me escribe a mi número de teléfono para indicarle la actividad. Ya le envío mi número de teléfono. Aquí está. Me escribe para indicarle la actividad que se va a realizar. Así que no se preocupe. Ya marcó su asistencia.